Hola, somos del proyecto En torno a la silla, yo me llamo Ray. Es un proyecto, visto lo visto hasta ahora, de los grupos que se han presentado, este es como mucho más pequeño, digamos, como quizás como más humilde en su concepción, parte de necesidades que en principio parecían muy puntuales en relación con cosas, artefactos útiles que faltaban a una silla de ruedas para alguien que no las encontraba en el mercado. En este caso eran 3 elementos, una rampa portátil que se pudiese incorporar a la silla, una caja donde poder guardar cosas para uso cotidiano y una mesa que pudiese suplir, bueno, que pudiese funcionar como soporte para un plato, un vaso, un iPad, etcétera, etcétera. Es decir, cosas muy, muy sencillas que en un momento dado, hablando, nos propusimos de intentar construirlas. Empezar a pensar cómo eso podría llevarse a cabo y empezamos con eso, simplemente desarrollando una idea inicial, conformando un primer listado de cosas que necesitábamos, qué tipo de red deberíamos establecer para poder llevarlo a cabo. Al principio eran cosas muy simples, muy mínimas. A partir de aquí es donde conocemos la existencia de la convocatoria de Media Lab. Parecía que nos iba como anillo al dedo. Tuvimos que redefinir un poco nuestro propósito en relación con el vínculo ese que se nos abría, digamos, redimensionarlo por el tiempo de ese vínculo, que no era muy largo. Nuestro propósito inicial era terminar fabricando esos útiles que nos hacían falta. Con la colaboración con Media Lab nos dimos cuenta ya de entrada que no nos daría tiempo para tenerlos al final, pero sí igual para poder conseguir unos prototipos operativos, como mínimo, a partir de los cuales nosotros poder continuar trabajando más adelante para ya poder desarrollarlos como útiles, ¿no? Nos gustaría, en todo caso, hacer un par de previas antes de empezar a hablar un poco más concretamente de los objetos y de todo lo que el proceso este ha conllevado para nosotros. La primera previa es que nosotros nos conocemos a raíz del 15M, digamos, de las resonancias que tiene en todos nosotros el 15M. Son resonancias para nosotros muy, muy potentes. Si estamos aquí es en buena medida fruto de ello. Es decir, el 15M nos ha acompañado desde el principio, a nosotros como grupo. Hemos venido aquí y también hemos continuado encontrando y sintiendo esas resonancias. Estamos muy contentos por ello. Y es una cosa de la que nos alegramos mucho y que creemos muy importante comentarlo, que quede constancia de ello. En segundo lugar, también como previa quizá nos parece muy importante por parte de Alma y del Media Lab haber puesto el foco en esto. Nos parece un tema muy, muy importante. Y también cómo se concibe, es decir, cuáles son los actores que se cree que son realmente relevantes en este tema, ¿no? Que son los que nos hemos encontrado aquí. Tanto el haber puesto el foco en esto como la heterogeneidad, ¿no? Y cuáles son los actores que se han tenido en cuenta a la hora de elegir los proyectos, y etcétera, etcétera. Por lo que hace a los objetos, son esos 3 que os mencionaba. Es una rampa que pueda ser compactable y que se pueda trasladar en la misma silla eléctrica.
En estos momentos estamos en el primer prototipo en aluminio, ha tenido una maqueta y un prototipo en hierro y madera, era muy pesado, era muy grande, además luego nos dimos cuenta. En realidad el primer prototipo en hierro y madera nos interesaba sobre todo para trabajar el tema del encaje, digamos. Es una rampa que tiene que ser desmontable y el encaje tiene que quedar en el aire, entonces eso, bueno, conllevaba algunas dificultades técnicas que había que ir testeando. Luego está el tema de la caja maleta con abertura lateral accesible, que la veis allí. La rampa en aluminio la tenéis abajo. Y una mesa, bueno, que está puesta aquí, es una mesa que iría junto con la caja, digamos, conformaría un mismo objeto, que sería maleta y a la vez mesita abatible. Bueno, la idea inicial, es decir, cuando nosotros nos planteamos eso, el objetivo, como ya he dicho, era poder terminar por fabricarlos cuando nos llega. Pudiera estar libremente accesible para que quien quisiera pudiera de alguna manera descargarlo, acceder a todos los problemas, cuestiones, implicaciones que habían ido ahí surgiendo y pensar en reproducir un proceso parecido, unos objetos parecidos a estos que digamos que se estaban empezando a prototipar. Creamos un blog en WordPress, en torno a lasilla.wordpress.com, en el que, digamos, ahora mismo está la cosa muy en el chasis, porque hemos ido dándole vueltas a gran parte de este proceso en el propio, vamos, en continuación, casi como a la vez que se iban haciendo todos los objetos, ¿no? Y por ahora la cosa pues, no tiene mucho colgado, ¿no? La intención que tenemos es ir a partir de ahora un poco dándole contenido y sobre todo la intención que teníamos era ir pensando en de qué manera ir dando representación a todo este proceso. Una de las cosas que hemos hecho es crear una serie de categorías con aspectos que nos parecería interesante o aspectos en los que nos parecería interesante ir profundizando, cuestiones relativas a los espacios que han venido siendo empleados para el desarrollo de los diferentes objetos. Por ejemplo, el taller de Pepe, uno de los colaboradores, digamos que se ha implicado más en todo lo que tenía que ver con el manejo de herramientas y una maquinaria, digamos, doméstica. Algunos colaboradores con los que se ha ido contando, por ejemplo, herreros, no sé exactamente cómo llamar a la profesión de la chica, una costurera. Y bueno, espacios, digamos, de trabajo como más intensivo, como han sido, si lo quiere enseñar esto, como el propio Media Lab. Entonces, bueno, hemos entrado en un proceso como tanto de toma de notas como de fotos y algunos vídeos. Uno de ellos, uno que está colgado en el blog, en el que aparece Antonio probando una mitad de la rampa, que es, bueno, digamos, la maqueta previa a esto que tenéis aquí. Y digamos que también hemos ido como dándole vueltas a partir de este propio proceso de dar representación a lo que se iba haciendo, digamos, a cuáles eran alguna serie de cuestiones relevantes que queríamos de alguna manera tratar. Esta red de colaboradores, digamos que se ha ido tejiendo en el propio prototipado de los objetos, pareciera darnos alguna pista para pensar que quizá, un poco en continuidad con lo que habían hecho los compañeros de Sol, un prototipado de un proceso, de hacer un prototipado de una serie de redes de servicios, redes de colaboradores, en las que iban surgiendo constantemente preguntas que nos íbamos haciendo sobre, digamos, cuál es la escala a la que pueden ir funcionando estos procesos de fabricación,
qué costes generan, qué tipo de materiales son más fácilmente accesibles, cuáles menos, cuál es, digamos, el entramado de relaciones que son necesarias, de afectos que son necesarios para que esta cosa se mantenga. Cuestiones candentes como pueden ser, por ejemplo, el tema de cómo retribuir y remunerar el trabajo de los colaboradores con los cuales se entra en contacto, a los que no se les puede pedir solo necesariamente una vinculación voluntaria, si se quiere, digamos, de alguna manera dar una cierta estabilidad a un proyecto. Toda la digamos, nos ha llevado a todo un proceso de reflexión sobre las horas dedicadas a todas las diferentes cuestiones, ¿no? Sobre todo porque el proyecto, digamos, ha generado efectos muy curiosos, ¿no? En el que en la relación comentábamos con Ray, en la relación con los diferentes profesionales, digamos, artesanos con los que se iba entrando en relación, se genera un tipo de involucramiento, un tipo de relación con ellos muy particular, porque el proyecto se presenta como una especie como un proyecto activista, y no eres exactamente un cliente, ¿no? Pero a la vez no puedes pensar que muchas de las cosas que te las hagan, aunque ahora mismo se están haciendo de forma unitaria, vayan a ser necesariamente hechas así en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar unas formas de relación, una economía, digamos, cómo prototipar la economía social de un proyecto como este, ¿no? Surgía como un tema así como más candente. Y bueno, en las reflexiones sobre el propio proceso de hacer, debatíamos ayer sobre digamos, una de las cosas más interesantes que hemos visto en este proceso de juntarnos, la potencia que tenía el hacer, ¿no? El cacharrear con los objetos materialmente, ¿no? Como algo que tiene que ver también con cómo nos involucramos en un hacer conjunto, en un hacer con más gente, ¿no? El que constantemente venía gente que se enganchaba, por ejemplo, con el tema de la rampa, que ha generado cientos de colaboraciones, digamos, es un poco exagerado, pero gente que se implicaba a pensarla, a darle vueltas a cómo podría estar hecha, ¿no? Todos estos objetos se han convertido como en un pequeño espacio de aprendizaje propio, pero también del cómo hacer con otros, donde, digamos, el seguir por donde te va llevando el tema, digamos, es como que te exige y te estimula a la vez, ¿no? Que son como cosas que hemos ido como hablando. Sin embargo, han surgido como varias cuestiones que queríamos de alguna forma también aquí sacar un poco a la palestra. Vamos a ir ahora entrando como en dúo. Que, bueno, fundamentalmente... No, en relación con esto que comentabas, yo creo que justamente por lo pequeño del proyecto, digamos, por lo simple, por lo sencillo, no deja de ser una rampa. Una rampa no deja de ser, además, un tipo de pasarela, aunque inclinada para salvar un obstáculo. Yo creo que no hay utensilio más simple que ese, ¿no? Luego una caja y una mesita. La misma simplicidad del objeto, evidentemente, que es algo que hace que la gente se enganche mucho, ¿no? Digamos, vamos a ponernos a pensar sobre eso, pues bueno, es fácil y cuando empiezas a desarrollarlo y hacerlo un poco más complejo, son como estímulos, ¿no? que te hacen continuar pegado ahí a ver si soy capaz de darle una vuelta más o de hacerlo de otro modo, etcétera, etcétera. Y esta misma reacción, digamos, en relación con esto, nos la hemos encontrado aquí y también nos la hemos encontrado cuando hemos ido a hablar con el herrero, con el plegador de metal o con el amigo que tiene ciertas habilidades en ciertas cosas. Era fácil que la gente se enganchase ya por los objetos en sí mismo, pero luego contando la historia que hay detrás o el propósito a qué obedece ese gesto de querer construir eso, digamos que también es un motivo de enganche. Nos hemos dado cuenta de que ese mismo herrero, al tú comentarle el proyecto tal como era, tal como tú lo pensabas,
se enganchaba de un modo a eso quizás un poco distinto a cómo se engancharía a cualquier otro pedido por parte de cualquier otro cliente. Él se sabía también estar prototipando eso para eso. No construyendo un producto más, y bien, ha habido una implicación muy chula en ese sentido por parte de mucha gente que dices, son industrias, son pequeños, son talleres, bueno, pero también se pueden, forzando un poco la situación, se puede llegar a establecer a vínculos que escapen a ese trato meramente comercial, ¿no? del cliente. Bueno, esta misma potencia del hacer también ha generado, o sea, tenía que ver no solo con el cacharrear, sino también con el idear y el conceptualizar. Mucha gente nos ha ido ofreciendo también soluciones, por ejemplo, esto es un diseño de Mario Toboso, pero como entre otras muchas, digamos, colaboraciones que se han prestado a idear y conceptualizar los diferentes digamos, elementos, ¿no? Sin embargo, un poco a raíz de empezar a pensar en esta capacidad de proliferación de ideas y tal, nos surgió el tema digamos, de pensar en una cuestión necesaria, ¿no? que tiene que ver con la importancia de terminar, ¿no? de darse el tiempo de poder llegar a encontrar un prototipo que al menos sea usable, ¿no? Y digamos, no tanto porque has agotado toda la idea, sino porque, digamos, has llegado a un punto de cierre de un cierto proceso en el que, por ejemplo, pudiéramos tener, aunque fueran unos únicos prototipos, que pudieran hacerse muchos más, pero unos que pudieran ser al menos usables, ¿no? Y esto, digamos, nos ha llevado a pensar también nuestra vinculación, la vinculación del proyecto con el propio Media Lab y la relación con el Media Lab como, digamos, cómo ha afectado, transformado, planteado cuestiones, dudas y tal, y que queríamos cerrar de alguna manera con algunas de ellas, ¿no? No sé cómo vamos dándole. Vale. Bueno, habíamos estado pensando así como en plan muy simple, cuestiones positivas y cuestiones, digamos, digamos que nos plantean dudas, cuestiones incógnitas acerca de la vinculación de nuestro proyecto con el Media Lab, o digamos, el qué ha hecho el Media Lab por nosotros, qué hemos hecho nosotros junto con el Media Lab en este espacio, en este tal. Bueno, por un lado, ha sido muy interesante cómo el Media Lab, digamos, nos ha permitido generar digamos, un espacio de trabajo propiciador, catalizador de muchas ideas que incluso venían aquí los proyectos de una manera, pero los prototipos de una manera, las maquetas de una manera, se han ido transformando, y se ha generado como un pequeño espacio, ¿no? Como una olla a presión de un montón de ideas interesantes, ¿no? Nos ha permitido centrarnos en el proyecto de una forma intensiva, a pesar de la dispersión de los espacios y de la heterogeneidad de la gente que había y de todo el montón de, digamos, de interferencias que había en el propio proceso de sentarse a hacer algo, financiar en parte el proceso, ¿no? Digamos, dando un pequeño soporte de inicio para que la cosa tuviera lugar, y sobre todo que esto era una cuestión que, digamos, nos hemos ido dando cuenta a medida que íbamos viniendo aquí tal, en estas dos ocasiones, ¿no? Que ha ido dando valor a algo que en un principio, digamos, cuando yo les conocí en Barcelona, esto, digamos, se planteaba como una cosa de amigos que se relacionan, que se vinculan con otra gente, que se plantean hacer este pequeño proyecto. De repente, la vinculación con el Media Lab ha permitido, de alguna forma, dar valor a algo que era muy pequeño, ¿no? O algo que ellos hablaban como algo mundano, algo cotidiano, algo que era como muy pequeñito. Y ha permitido, de alguna manera, otorgar un cierto sentido más allá de este acto concreto, ¿no? En la relación con otra gente. No sé si quieres que te pase el micro y comentamos alguna serie de... Bueno, sin embargo, también en la vinculación con el Media Lab nos hemos dado cuenta de alguna serie de cuestiones específicas que este tipo de proyectos pueden requerir, y bueno, algunas líneas de colisión, duda, incertidumbre en relación con cuál es digamos, la infraestructura y las líneas de trabajo, ¿no? Digamos,
¿En qué medida podría haber funcionado mejor para nosotros una vinculación digamos, con el Media Lab y los otros proyectos, teniendo en cuenta que quizá nosotros nos hemos relacionado poco o menos de lo que quizá nos hubiera gustado con otra gente, ¿no? De alguna manera, había veces que no sabíamos muy bien qué hacer, había una cierta dispersión en los tiempos. Hemos estado dándole muchas vueltas. Lo voy a intentar poner, digamos, desde lo más mundano que ha sido nuestra reflexión antes que de ofreceros un gran paraguas, pero bueno, a veces teníamos dudas, incertidumbres sobre qué hacer, no sabíamos muy bien dónde meternos para poder pensar en algunos momentos. El espacio del matadero ha sido interesante en algunos momentos, muy cargante en otros. Digamos, nos ha hecho pensar sobre qué temporalidad requieren este tipo de proyectos, si todos estos proyectos requieren la misma temporalidad, si con 2 talleres bastaba, si quizás fuera necesario pensar en sigámonos viendo, sigámonos haciendo cosas, sigamos colaborando, sigamos nutriendo esto, ¿no? Puede ser que haya proyectos que requieran una temporalidad un poco más alargada, otros que a lo mejor hayan venido en un estado más iniciático, otros que al llegar aquí han pensado si su continuidad seguía o no. Digamos que pudiera ser útil que pensemos cómo se da la temporalidad de los diferentes proyectos. Nosotros creemos que sí, porque nos ayudaría a pensar de forma como más específica sobre qué hemos estado haciendo. Y la cuestión del terminar, para nosotros se ha hecho como en esta relación con la temporalidad, como si nos hubiéramos quedado a medias, ¿no? Con 2 talleres, dándole muchas vueltas nosotros a la posibilidad al pensar en cómo seguir. Quizá, no sé, nos preguntábamos si quizá el Media Lab pudiera potenciar el cierre abierto de estos proyectos, ¿no? El llegar a un prototipo, el llegar a algo que se pueda enseñar a los demás, a una finalización de un proceso, y no solo haberse quedado digamos, en ese empuje súper interesante y catalizador. Y bueno, y si quizá pudiéramos, en base a esta premisa, adaptar los tiempos y los acompañamientos, ¿no? Que ha habido muy interesantes por parte tanto de los tutores como de otra serie de personas que se han ido acercando muy amablemente a colaborar, ¿no? Pero esta fugacidad que había a veces de que alguien llegaba, te daba una idea y se iba, a veces generaba un cierto desconcierto muy interesante por un lado, porque te dabas cuenta, digamos, del potencial creativo casi ubicuo, ¿no? Que se puede generar en un espacio así, digamos, tal, pero a la vez generaba como alguna serie de dudas, ¿no? ¿Es así como queremos hacer? No sé si me estoy dejando algo, estoy hablando yo ahora un montón, me habéis soltado aquí a charlar. Bueno, si no hay nada más que añadir, pues nada, muchas gracias nuevamente a Alma, al Media Lab, a los tutores y al resto de grupos con los que hemos estado en estos días relacionándonos. Pues gracias a vosotros. No, quería agradecer a Jesús, que es el asistente personal de Antonio, que estuvo todos los días que estuvimos trabajando igual de involucrado, ¿no? Que nosotros. ¿Sí? ¿O no? Bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que nosotros también estábamos hablando de eso antes, que igual estaría bien buscar qué líneas de continuidad se les podría dar. También por la situación, pues no podemos comprometernos en algo muy concreto de momento, pero un poco la idea está ahí y tendríamos que ver la manera. Entonces, bueno, en principio, pues la idea es que sigamos manteniendo el vínculo. Antonio me ha sugerido hacer una lista pues de links que se hayan abierto a lo largo de los procesos y crear a lo mejor una base de datos donde poder estar todas y poderlo transmitir. Y bueno, la forma de continuidad, pues nosotros estamos abiertos y tenemos el interés. Si vosotros veis ejemplos o cosas concretas que se pueden hacer, pues nos las pasáis porque nosotros también estamos interesados y lo que vayamos viendo que es posible, pues os lo iremos transmitiendo. Pero bueno, sería muy interesante. No sabemos si una tercera fase del mismo modo en el que se han hecho estas dos, pero igual de otro modo sí que es posible. Entonces, pues lo vamos a estudiar, o sea que el feedback que nos aportéis será bienvenido.
Y bueno, pues nada, muchas gracias. Hola, yo quería saber si todas esas reflexiones las vais a colgar también en el blog. O sea, si aparte de los diseños técnicos, o sea, lo que es la parte más… Porque, bueno, yo ahora cuando cuente también, sí me he visto un poco con muchas de esas preguntas y creo que concretarlas y dar como, decir, desde nuestro punto de vista, esto es… ¿no? Pues yo creo que es interesante también. O sea, que no sea solo la información de cómo fabricar la rampa, sino un poco lo que rodea la rampa. Bueno, yo creo que, de hecho, lo que pasa es que el proceso de la documentación quizás se va a hacer de una manera también muy particular por las particulares habilidades, digamos, que nos juntamos aquí. No habrá, supongo, sí, especificaciones técnicas muy concretas, pero la idea que teníamos también era generar narraciones sobre el proceso, en plan etnografía, digamos, incluso escritos, dándole vueltas un poco a todas estas cosas. El problema que tiene eso es que tiene un tempo también de reflexión sobre la documentación un poquitín más pausado que el tal. Bueno, entonces sí, la idea es que el blog se convierta en un espacio de representación de todas estas cosas, los problemas, las dudas, las soluciones inacabadas, las propuestas que nunca llegaron, las cuestiones que nos generan como, digamos, esto sí, ¿no? Reflexión y que pudieran, digamos, generar otra. ¿Quieres decir algo? En la calle. Sí. Hola. Buenas. Yo quería saber cómo un usuario que esté interesado en estos productos puede contactar con vosotros y tal, y también si nos podíais enseñar al final un poco en qué el estado actual de cada producto. Gracias. Sí, justamente pensábamos, bueno, ahora al finalizar, igual incluso cuando hayan acabado todas las intervenciones, yo creo que sería más apropiado hacer unas pruebas, si hace falta, bueno, montar la rampa, ver un poco… Ver un poco eso, ver un poco cómo funciona, montar la caja esta, de hecho, esta concretamente está pensada para sustituir un apoyabrazos, con lo cual, bueno, pues simplemente hay que sacarlo, poner esta. Son prototipos y casi ni prototipos todavía, digamos, están en una fase a medias todavía, pero bueno, ya se puede ver cómo funcionan, sí. Por lo que hace a ponerse en contacto con nosotros para si alguien estuviese interesado en algo que todavía no existe, pero que existirá, pero que existe en el modo en que está ahora, que también cualquiera lo puede pillar y lo puede desarrollar por su lado y construirse sus propios artefactos. Pues sí, ¿qué sería? No sé, a través del digamos, está el blog por un lado, pero luego tenéis una dirección de Gmail en torno a lasilla@gmail.com y luego la plataforma que ha generado el propio Media Lab, esta del Studio Lab, a partir de bueno, creo que son las vías de contacto un poco así más, ¿no? Sí, buenos días. Ray, yo creo que soy un poco más optimista que tú y pienso que los prototipos están más avanzados de lo que tú crees, ¿no? A la vista está, por ejemplo, la caja bolso y la rampa, o sea, son utilizables ahora mismo como prototipos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto por un lado. Quería comentar también sobre el blog. Actualmente, como decía Tomás, está prácticamente en el chasis, pero yo he tenido la oportunidad de ver mucho del material que tenéis todavía sin subir y por favor, subidlo cuanto antes, cuando elaboréis las narrativas tal y cual, porque es un material interesantísimo, pero muy, muy, muy interesante. Y bueno, una pregunta. Vemos las cosas, vemos dónde estáis, pero ¿cuál pensáis que es el siguiente paso que tenéis que dar? O sea, para mañana, el siguiente paso, a partir de lo que tenéis, ¿cuál sería? Antonio, venga. Bueno, para mañana intentar volver a Barcelona, que escucho que se ha descarrilado un tren por aquí, no estoy muy allá. Sí.
No, era principalmente lo que nos planteábamos cómo seguir, ¿no? Cómo hacer que esto llegue a toda la gente que le pueda resultar interesante y útil, ¿no? Y no lo tenemos muy claro. Sí que hay algunas vías que creemos que vale la pena explorar y que además hasta que no tengamos una cierta experiencia tampoco vamos a saber muy bien en qué medida son útiles o no, ¿no? Desde crear un espacio estable, por ejemplo, en algún centro social o así, donde hubiese las personas con las habilidades y las herramientas, ¿no? Porque lo que hemos construido no son elementos de construcción doméstica. Es decir, esto requiere, por ejemplo, para doblar el aluminio, pues en casa no tienes una máquina para doblar el aluminio, ¿no? Requiere la intervención de profesionales con diferentes habilidades y con maquinaria, con elementos para poder hacerlo. Entonces, eso aún no tenemos muy claro si será más fácil hacer un primer intento de crear un espacio estable o bien simplemente esa red de colaboraciones que nosotros hemos ido estableciendo sobre la marcha, pues un poco documentarlo de manera suficientemente potente para que otra gente en otro ámbito, localmente, pueda intentar también generar esa pequeña red, ¿no? de colaboraciones para poder fabricar este tipo de cosas. Habrá que probar, la verdad es que las cosas están ahí un poco como abiertas. La parte buena también de la experiencia que hemos tenido es que, no sé si lo comentaba Tomás o Ray, pero nos da una primera idea para hacer una escala de a qué escala económica, digamos, esto puede funcionar en el sentido que los costes que genera son recuperables, ¿no? Y bueno, a partir de ahí habrá que probar. La verdad es que como no tenemos una experiencia, pues habrá que generarla. Aún es algo que tenemos abierto y que no sabemos cómo seguirá. Sí, en relación con eso, simplemente añadir que algo que sí tenemos claro es que cuando estén, que yo también creo que no les falta mucho, digamos, para que los prototipos puedan funcionar, sí que hay que probarlos, hay que testarlos. Entonces, supongo que agarraremos a Antonio, a Nuria y a alguien más y tendrán que pasarse igual un par de meses probándolos hasta que se vea que realmente están bien o si requieren de pequeñas modificaciones, cuáles, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces sí es cuando, yo me imagino que entonces es cuando, pero bueno, eso todavía hay que terminar de verlo, cuando se puede subir y uno sube algo y lo abre para la gente para que se lo pueda descargar y reproducir, pero con las mínimas garantías de que eso le va a funcionar, digamos, no sé por cuántos años, pero vaya que no se le va a romper a los 15 días, evidentemente, porque aunque te lo bajes tú y medio te lo hagas tú, no deja de ser, justamente por el tipo de materiales con los que de momento estamos trabajando, no es ultra barato. Es decir, te gastas tu dinero en todo ello. No, que también hay una cosa que la rampa es un elemento más autónomo, pero el otro día que estuvimos reunidos con dos amigas que son terapeutas ocupacionales y también estaba Nuria, que tiene otra silla de otra marca, otro modelo, lo que hay que empezar a pensar también es cómo cada una de estas cosas se puede adaptar a cada silla, porque tendrá un encuentro con la silla diferente, que hay que pensarlo porque no se puede, bueno, hay que pensar cómo se soluciona eso. Yo noté que las terapeutas ocupacionales son más de no tocar la silla y en cambio ir agregando, ¿no? En vez de hacer una intervención tan fuerte como sacar un apoyabrazos y reemplazarlo por completo. No sé, eso también hay que pensarlo. Es bastante lindo el trabajo en ese sentido, que cada gente que aparece con sus conocimientos te invita a como darle otra vuelta y me parece que no tiene un final esto, ¿no? No sé si tiene un final.